Buenos días compañeros. Yo voy a hablar sobre la caracterización de la literatura infantil y juvenil. Como primer punto tenemos la delimitación y sus funciones. Dentro del artículo científico nos menciona que la gran parte de las publicaciones de la literatura infantil y juvenil son adaptaciones recreadas de obras clásicas o historias o de los mismos cuentos populares que tienen origen desde la antigüedad clásica o el romance. Entre los géneros de la literatura tenemos la lírica, la narrativa y la dramática. Es decir, que el ambiente de estas obras suelen ser más o menos realistas, también pueden ser de fantasía, humorísticas y de terror. Entre algunos tipos tenemos las historias épico-narrativas. Este tipo de historias son donde los héroes enfrentan una consecución, ya sea un camino lleno de obstáculos que al final de la historia deben vencer. Dentro de lo que es la narrativa propia de la transmisión, tenemos los cuentos populares, de animales, pueden ser también de hadas, tenemos lo que son las leyendas, los mitos, las fábulas, los romances, ya que estas narraciones suelen ser más o menos sencillas, ya que tienen una mezcla de la fantasía y de la realidad, y la mayoría de estas historias nos dejan una moraleja o una enseñanza para reflexionar. En lo que son las novelas juvenil policíaca de ciencia ficción, de aventura, psicoliteratura, bueno, estas son novelas que se han desarrollado en los últimos años, donde encontramos a un personaje joven que se ve envuelto en una problemática y que debe actuar como detective, que debe resolver un caso. En lo que es la literatura infantil y juvenil tenemos lo que son los trabalenguas, las adivinanzas, las canciones y los romances. Ya lo que es el teatro, bueno, aquí ya presenta obras un poco más sencillas con intervenciones de personajes donde no hay soliloquios o monólogo. Bueno, el soliloquio es un discurso que mantiene una persona consigo misma, pero lo hace en voz alta. También podemos encontrar temáticas escolares, etcétera. En lo que son las obras didáctico-ensayistas, tenemos lo que son las fábulas, los refranes, biografías y los artículos de periódicos. Los textos de este tipo pueden ser fáciles de trabajar en lo que son las aulas de clases. Entonces, por este motivo es que las editoriales de la literatura se preocupan de una manera más por las cuestiones de soporte. En algunos casos tenemos que cuando se trata de libros que son especialmente para niños, hay muchas más ilustraciones, juegos papirofléxicos. ¿Qué son los juegos papirofléxicos? Son los origami, que son creaciones de animales o figuras en papel, y algunos otros elementos de interacción. Esto ayuda a que los niños tengan una manera de poder introducirse en lo que es la literatura. Como otro punto tenemos el simbolismo y la fantasía. Bueno, cuando hablamos de simbolismo y fantasía, nos damos cuenta que muchos de los niños son los que se sumergen en historias llenas de fantasía, con personajes o representantes que son los animales. ¿Y a qué se debe esto? Ya que por parte de la tradición grabada en los bestiarios y medievales se utilizaba mucho lo que son los recursos de animales, de figuras. Entonces, también se suele mostrar una serie de arquetipos, como pueden ser los personajes, los temas o los argumentos, ya que se repiten muchos en las obras de literatura infantil. También puede utilizarse didácticamente para recrear historias nuevas, para diseñar viñetas e incluso historietas. Dentro de los valores educativos, la literatura infantil nos transmite valores buenos y malos, ya que dentro de las historias pueden existir algunos valores como el respeto a la vida, la solidaridad, la convivencia, la honestidad y el respeto a la diversidad, que obviamente lo van a representar personajes que actúan de manera buena. Pero también existen antivalores como la esclavitud, el abuso, la corrupción, los personajes
actúan estos antivalores son los malos en las historias, claramente. Entonces, dentro de los objetivos de la literatura, tenemos tres, los cognoscitivos, que estos son referidos al conocimiento de la naturaleza, del espacio y de la sociedad. Tenemos los psicoafectivos, que estos se basan en la educación para la sensibilidad y los morales en la educación para la convivencia. Entonces, el acercamiento de estos valores ayuda a recrear obras, ayuda a recrear obras en los alumnos a través del juego y las diversas actividades como recrear cuentos, obras de teatros que ayudan a los estudiantes a salir de su miedo de confort, a ayudar a expresarse, a perder el miedo escénico, etc. Esto es una buena metodología para educar en niños críticos, a jóvenes capaces de resolver situaciones y conflictos en su vida cotidiana. Por último, tenemos las ilustraciones y el álbum de imágenes. Entonces, la mayor parte de los libros de literatura están ilustrados y el número y el tipo de ilustración va dependiendo de la edad, ya que las ilustraciones forman parte del objetivo estético que tiene un libro y tiene un labor de marketing incluso superior al texto escrito, cuando se trata especialmente cuando se trata para los más pequeños. Aquí tenemos una ilustración sobre el guardián del olvido de Alfonso Ruano. A continuación tenemos otros ejemplos como Los niños del mar, de Carmen Solé, y el texto de Jaime Escala en 1991. En el segundo libro tenemos nueve cuentos y una propina de Karen Capek y el autor José Capek. Por último tenemos El ratoncito Pérez. El texto fue de Antonio Rodríguez de Almodóvar y tenemos ilustraciones de Javier Serrano. Bueno, eso sería toda mi intervención. A continuación, mi compañera. Gracias.